Hace 4 años decidimos dejar la escuela normal para hacer homeschool y realmente no teníamos ni idea de qué hacer. Si estás decepcionado del sistema tradicional, si quieres ofrecerle una mejor educación a tus hijos o si simplemente te llama la atención, te da curiosidad este asunto de educar en casa, este video es para ti. Hola, soy Milena, soy una mami homeschooler y en este video te contaré paso a paso sobre cómo iniciar el homeschooling. Probablemente te des cuenta de que necesitas más tiempo para pensar y eso es válido. Necesitas investigar más, necesitas buscar más información. Para nosotros fue muy útil preguntarle a otros papás que ya estaban haciendo homeschooling y conocer su experiencia, acercarnos a ellos, acercarnos a los niños que hacían homeschooling, investigar no solamente libros, no solamente en el internet, sino todo lo que pudiéramos recopilar acerca de otras personas que ya estaban haciendo educación en casa. Pero también conocer la opinión de tus hijos. ¿Qué es lo que tus hijos quieren? ¿Realmente tus hijos están conformes con la escuela? ¿Qué sueñan tus hijos para su propia educación? ¿Cómo les gustaría aprender? Esos son datos súper valiosos que te pueden ayudar a establecer qué es lo que quieres tú como papá para tus hijos y cuál es esa motivación, qué es lo que te motiva a dejar la escuela y hacer homeschooling. En primer lugar, revisa tu motivación. Como te dije anteriormente, nosotros no sabíamos qué hacer porque realmente no hay un manual acerca de cómo hacer homeschooling o cómo hacerlo correctamente, como todas las cosas en la paternidad que no vienen con un manual de instrucciones. Pero si algo teníamos claro era que nuestra motivación era brindarle a nuestro hijo una educación de calidad y la escuela no nos estaba ayudando a hacer eso. Entonces, basados en esa motivación que teníamos, lo que hicimos fue buscar mucha información y realmente nos tomamos el tiempo para pensar. Y esa es mi recomendación principal. Tómate el tiempo, que nadie te esté empujando, que no tengas por qué tomar decisiones apresuradas, si dejar a tu hijo en la escuela o si hacer homeschooling o qué hacer. Las decisiones de la educación de nuestros hijos son tan trascendentales y tan profundas que lo que deberíamos hacer es investigar, pensar bien, saber cuál es nuestra posición con respecto a la educación, qué pensamos con respecto al sistema educativo, a los sistemas educativos alternativos, al homeschooling y con esa información tomarnos el tiempo y decidir con calma porque son decisiones muy trascendentales. Algo que nos ayudó a nosotros también fue hablar con otras familias que ya estaban haciendo homeschooling. Busca las familias que tengas alrededor o gente que conozcas que ya esté haciendo homeschooling y pregúntales sinceramente cuál es su experiencia y qué te pueden decir acerca de la educación en casa y escucha con atención qué es lo que puedes tomar de esas experiencias. Otra de las cosas que fue súper útil y que es súper útil es hablar con tus hijos y saber cuáles son sus expectativas. ¿Realmente ellos disfrutan el sistema educativo, la escuela donde están? ¿Qué les gustaría? ¿Con qué sueñan? ¿Cuáles son sus sueños, sus expectativas? Y de esa manera que ustedes como familia puedan construir o puedan llegar a tomar la decisión de lo que realmente quieren de la educación para ellos y ustedes como familia. En segundo lugar, escoge la metodología que se adapte a tu familia. Te sorprenderá saber que el homeschooling no es una metodología o no se refiere a un método en sí mismo. El homeschooling simplemente se refiere a educar en casa y por lo tanto hay muchas formas de hacerlo. Y la segunda cosa que deberías hacer es estudiar o conocer cuáles son todas esas metodologías y ver o decidir cuál es la que mejor se adapta a tu familia. La primera forma de educar en casa sería el método tradicional, que es como se estudia o como se educa en las escuelas y aplicarlo en tu casa. La segunda forma como puedes enseñar en casa es utilizando métodos que tradicionalmente se han aplicado el homeschooling, que no son como se enseña en las escuelas, sino son formas de educar más creativas, digamos, y que son ideales para educar en casa, como serían, por nombrar algunos, el método Charlotte Mason, una metodología Montessori o el método Waldorf. Otra forma de educar en casa sería, por ejemplo, una metodología que se llama unschooling, que no es una metodología en sí misma, sino que es una forma como que de educar más espontánea, menos estructurada, en donde los niños aprenden por sí mismos y a través de las actividades cotidianas de la vida. Otra forma de educar en casa es con una metodología ecléctica, es decir,
tomando aspectos de todas las metodologías, adaptándolo a la familia de forma que pueda adaptarse a las necesidades de esa familia en específico. En tercer lugar, prepara un espacio y los materiales adecuados. No es indispensable que tengas un salón de clases full equipado con última tecnología y con cosas súper guau para que puedas llevar a cabo una buena educación en casa. Yo sé que como mamás siempre soñamos con darle lo mejor a nuestros hijos y que queremos que tengan lo más bonito, lo más grande, lo más novedoso, pero realmente lo que ellos necesitan es un espacio dedicado para ellos que sea un lugar limpio, un lugar cómodo, un lugar ordenado, que pueda adaptarse a sus necesidades. Realmente no necesitas mucho dinero. Lo que necesitas es seleccionar un espacio que sea específico para el tiempo de educación en casa, que podamos acondicionar con mucho amor, con mucho cariño y que pueda ser un lugar adecuado al tamaño de tus hijos, donde ellos puedan moverse libremente, donde puedan tener acceso a todos los materiales y a todas las cosas que estén en ese lugar. Tampoco necesitamos mucho dinero que gastar en papelería, en libros o en materiales muy especializados o de pronto materiales muy costosos para poder utilizarlos en la educación de ellos. Lo que sí es importante es invertir de pronto en juguetes didácticos o en libros que ellos puedan tener a su alcance y que puedan servir para ese proceso educativo. Otra de las cosas geniales que en mi experiencia ha sido maravilloso tener son materiales de reciclaje. Esas son cosas súper útiles que nos ayudan en este proceso educativo y que realmente no cuesta mucho dinero ni mucha inversión y que son mágicos a la hora de las actividades educativas. Finalmente, busca asesoría del aspecto técnico y el aspecto legal del homeschooling. En casi todos los países del mundo la escolarización es obligatoria, es decir, tú tienes que inscribir a tu hijo en una escuela del sistema educativo gubernamental del país donde te encuentras. Esto se hace con el fin, o lo que se busca es que todos los niños tengan acceso y esté garantizado su derecho a la educación. La escolarización no es lo mismo que la educación. La escolarización lo que busca es garantizar que todos los niños tengan acceso al sistema educativo. Pero la educación es ese aspecto formativo que ocurre desde que tu hijo está en la panza. Y la escuela es solamente una parte de esa educación y es solamente una forma de educar a un niño y por lo tanto es opcional. La escuela, así como la conocemos hoy en día, es algo relativamente nuevo, es algo reciente en la historia del ser humano. Ahora bien, existen entidades que acreditan la educación en casa, desde aquellas que brindan el currículo completo y el contenido que se le da a los niños junto con la certificación, pasando por aquellas que dan asesoría y la certificación o aquellas que simplemente amparan la educación en casa y únicamente brindan la certificación, como son estas escuelas o academias conocidas como academias Umbrella o academias paraguas. Yo sé que esta información es bastante interesante y puede resultar un poquitico abrumadora y confusa, de hecho. Por eso te invito a que veas en este video toda la información relacionada con el marco legal y los aspectos técnicos del homeschooling.